Son los asesinos más temibles. Viene Di María, centro. Uso prolongado de tacones altos en las mujeres tiene... Hay tantas noticias en el mundo y tantas opiniones de la gente. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Descúbrelo con Nori y Jorge. A continuación, en Esto, Aquello y lo Otro. Hola queridos amigos y amigas, qué bueno poder compartir una vez más en Esto, Aquello y lo Otro. Sé muy bienvenido y muy bienvenida. Tú también, Noriani, ¿cómo estás? Jorge, bien, ¿y tú? Mira, fíjate que me estás contagiando ese ánimo. Yo pensaba entrar un poquito más tranquila, pero me dieron ganas de disparar por todo lo alto esos saludos y esperar que nuestros amigos que están allí escuchando también estén súper entusiasmados por escuchar otro capítulo más de Esto, Aquello y lo Otro. Pero es que produce mucha alegría poder estar en este medio, poder compartir con cada uno de ustedes, poder compartir opiniones, temas y saber sobre todo, esto es lo que más me produce felicidad, saber qué quiere Dios de cada uno de nosotros, cuáles son sus indicaciones que nos ha dejado en su palabra. Creo que sin lugar a dudas, Noriani, eso es lo que me causa más felicidad. Claro que sí, fíjate que yo creo que más de uno, a partir de estos programas que ha escuchado, ha cambiado su perspectiva en cuanto a algunos temas. Tú sabes que la gente siempre habla de esto, de aquello, de lo otro, pero al final la Biblia es la que tiene la postura oficial y yo creo que muchas veces caemos en el error de opinar sobre un tema sin tener conocimiento de él y a veces pasamos por alto lo que dice la Biblia y nos equivocamos. Claro, es normal en nosotros como humanos y por eso queremos crear este tipo de programas en el que podamos analizar distintos tópicos, distintos temas que tal vez son controversiales dentro de la sociedad y ver allí qué quiere Dios que nosotros hagamos al respecto. Sin lugar a dudas, sí, yo quiero agradecer a Dios por habernos dejado esa tremenda luz en su palabra que nos sirve precisamente como una guía de vida, sobre todo en esta época en la que, como tú muy bien lo dijiste, tanta gente que tiene opiniones sobre esto, sobre aquello y sobre lo otro, y muchas veces tal vez nos podemos llegar a confundir, a estresar, a tener allí estar en una encrucijada porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué opinar, no sabemos qué pensar. Sin embargo, la palabra de Dios, gracias a Dios, es precisamente muy clara respecto a muchísimos temas que son de gran controversia en la actualidad. Así que si tú estás allí en sintonía, tal vez estás en YouTube, tal vez estás escuchando por Spotify, tal vez estás escuchando en la radio, pues te invitamos para que compartas con nosotros tus comentarios, puedes escribirnos al WhatsApp, puedes escribirnos allí en la caja de comentarios de el YouTube o también, Noriani, muy importante, compartir esta publicación, este programa para que otros también puedan escuchar. Y como cada programa que hemos venido haciendo, Jorge, recordarle también a nuestros amigos, o mejor dicho, hacerles la invitación a que sean un ángel de esperanza. Recuerden que estas personas con sus donaciones voluntarias permiten que nosotros podamos seguir en la predicación de la obra, que la radio siga funcionando, la tele, las redes sociales, todo gracias a sus aportes. Esto muy distinto de los diezmos, muy distinto de las ofrendas, y pueden hacerlo o tal vez pedir mayor información al más 569 9802 3006. Es de gran bendición. Yo te quiero confesar, Noriani, acá y a mis amigos y amigas de Esto, Aquello y lo Otro, que yo soy un ángel de esperanza. Mira. Y creo que el Señor ha bendecido, sí, ha bendecido mucho a mi hogar a partir de eso, que sin lugar a dudas yo aquí no es por querer deslumbrar a la gente, no, realmente lo hago de corazón porque creo que sinceramente Dios usa estos medios Amén. de forma muy poderosa para precisamente llegar a personas como tú que estás escuchando y que necesiten escuchar estos mensajes, aquellas personas que tal vez están pasando por momentos muy difíciles. Y Nuevo Tiempo Chile sirve a través de radio, de televisión, de redes sociales para llegar a esas personas que tal vez nosotros no podemos llegar a sus puertas, no podemos llegar a sus hogares, pero sí las ondas del radio, pero sí la señal de la televisión, pero sí las redes sociales a través del internet llegan a esa persona que necesita escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Amén, así es. Así que bueno, amigos, ya la invitación está hecha. Vayan poniéndose cómodos, vayan compartiendo el link de esta transmisión o también si nos estás escuchando por radio, ve y envíale un mensaje, un WhatsApp a tus amigos que sintonicen la radio Nuevo Tiempo, porque aquí comienza Esto, Aquello y lo Otro.
que te rinda olor, y mi vida será sacrificio. Mis palabras, la dulce oración, serán el anuncio, el momento justo de tu exaltación. Es momento de alzar la voz, de decir que eres santo y digno. A tu trono me rindo hoy, es por ti, mi Señor, te alabo. Mi voz hoy te canta y honra tu majestad y te alabo. Bendito por siempre tu nombre será, no hay nada igual. Desde el fondo de mis emociones, mi conciencia desde mi razón, te preparo con fe mi tributo, te aclamo, Señor. Solo tú te mereces la honra, que los pueblos se inclinen en pos de tu amor y gracia, tu misericordia, porque tú eres Dios. Todo hiciste con plenitud, la natura tu sello tiene, y tu marca en mi mente está. Yo lo canto, mi Dios, te alabo. Mi voz hoy te canta y honra tu majestad y te alabo. Bendito por siempre tu nombre será, no hay nada igual. Eres Rey del universo y la eternidad. Te alabo. Mi voz hoy te canta y honra tu majestad y te alabo. Bendito por siempre tu nombre será, no hay nada igual. Bendito por siempre tu nombre será, no hay nada igual. ¿Que las hormigas nunca duermen? ¿Que la piel de un humano pesa 2 veces más que el cerebro? Entérate de los datos más curiosos. Aquí, ¿A que no te lo sabías? Yo no sé, Jorge, si a ti te gustan las cosquillas, pero en caso de que te gusten, déjame decirte que tú no puedes hacerte cosquillas a ti mismo. Oh. Así es. Y básicamente se trata de que el cerebro tenga la capacidad de predecir el cosquilleo y por lo tanto lo cancela antes de que la sensación se apodere. La verdad es que Norien, ni esto es muy loco. De verdad que yo se me había hecho esa pregunta antes y es de sumo interés. Y precisamente yo creo que eso, algún científico en la Universidad College en London precisamente pensó en esto e hizo un estudio y demostraron que el cerebelo puede predecir sensaciones cuando su propio movimiento las causa, pero no cuando alguien más lo hace. Esto lo explicó Blakemore a la revista científica América. Y cuando intentas hacerte cosquillas, decía él, el cerebelo predice la sensación y esta predicción se usa para cancelar la respuesta de otras áreas del cerebro a las cosquillas. Es muy extraño. En otras palabras, te queremos explicar que el cerebelo, la parte de tu cerebro que monitorea el control motor, sabe dónde tu mano intentará hacerte cosquillas. Obvio, debido a esto la sensación evidentemente entonces se pierde porque ya no es una sorpresa o algo que no puedes controlar, lo que significa que no es una amenaza. Y ahí lo tienes, la razón por la que no puedes hacerte cosquillas es porque tu cerebro está realmente demasiado activo para que eso suceda. Dado entonces que el cosquilleo es esencialmente una alerta que nos dice que algo está tocando áreas sensibles del cuerpo, principalmente, no sé, la espalda, pies o incluso la axila, el cerebro no se molesta en señalar cuando sabe de dónde proviene la fuente. ¿A qué no te lo sabías? Bien, Norien, y como yo te dije, realmente a mí siempre me había parecido sumamente extraño. Yo precisamente no es que sufra demasiado de cosquillas, creo que con el paso del tiempo
he ido perdiendo un poco de sensibilidad. Eso me preocupa porque yo recuerdo que cuando pequeño, que fue hace bastante poco, yo No lo sé. sufría de bastantes cosquillas. Sin embargo, con el paso del tiempo comencé a hacerme más insensible. Y recuerdo, sí, en algún momento traté de hacerme yo cosquillas mismo para ver si la sensibilidad estaba ahí o no. Y me asusté cuando no había esa sensación. Yo no sé si te ha pasado a ti. Bueno, a mí la verdad no me gustan las cosquillas. A la primera yo me río. A la segunda ya me estoy riendo un poco más de déjame tranquila. Y a la tercera, si me vuelven a hacer, yo meto un manazo santo a quien esté haciendo cosquillas porque no me gusta esa sensación. Eso te iba a decir, porque hay gente que reacciona de distintas maneras a las cosquillas. Hay gente que reacciona así con una risa imparable, o sea, no puede dejar de reír, no puede controlar su cuerpo por las cosquillas. Hay otra gente que reacciona violentamente como tú, que esa gente se va a perder, no se va a ir, el Señor no los va a llevar al cielo. Yo no reacciono violentamente, yo a la tercera oportunidad, doy 3 oportunidades. Y hay otras personas que no tienen nada de sensación, no tienen cosquillas por ninguna parte. Como tú, insensibles en todos los aspectos. Mira, pues bueno, si el Señor me hizo así es porque por alguna razón. Ahora, a ti te da... Bueno, tú dices que eres muy cosquillosa, yo no tanto. Yo recuerdo sí que de pequeños en la casa con mis papás a veces nos jugábamos así. O sea, seguramente alguna familia también se juega así con los bebés, con los niños. Yo creo que la santa armonía a través de las cosquillas también a veces como necesario también entre la familia. Pero bueno, dejémosle entonces las cosquillas a los que les gustan y a los que no, dejémoslo en paz. Sí, hay que respetarlo. Bien, Noriani, en un ratito, luego de esta pausa musical, vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. ¿Por qué no nos das allí como una introducción, aprovechando tú que eres la mujer del programa y precisamente vamos a hablar un poco acerca de eso? ¿Por qué no nos introduces? Claro que sí, sabes que hay un tema que yo lo veo súper delicado. ¿Por qué? Porque incluso muchos cristianos, en este caso muchas cristianas, son partidarias de esta temática, pero yo difiero un poco y ya más adelante vamos a ver por qué, y es porque vamos a hablar del feminismo. El feminismo dentro del cristianismo. ¿Será que combinan? ¿Será que no combinan? Algunas posturas tal vez, y un caso que ocurrió en los Olímpicos de Tokio y la controversia que había por el uniforme que usaban las mujeres. Si era muy corto, si era muy mostrador, no sé si existe esa palabra de verdad, pero la uso, o si era muy recatado. Así que a la vuelta de la pausa musical vamos a estar discutiendo este tema. Ponte cómodo porque ya volvemos con más. Más, como tantas otra vez, tú me haces recordar que tu amor es como el mar, profundo, miro hacia atrás, me detengo a contemplar que tu mano me sostuvo paso a paso el camino. Pues la niña
consuela mi debilidad. Y si dudo en el camino, sé que tú me guiarás. Cuando llegue el desaliento, sé que me confortarás. Y si dudo en el camino, sé que tú me guiarás. Cuando llegue el desaliento, sé que me confortarás. Señor, ¿cómo dudar de tus promesas si puedo ver que cada día eres fiel? Tu perdón sana mis heridas y aunque no merezco tu favor, me proteges, pues la niña de tus ojos dices que soy para ti. La niña de tus ojos dices que soy para ti. Bueno, y estamos de vuelta con tu programa Esto, Aquello y lo Otro, y así como lo comentábamos antes de la pausa musical, hoy vamos a estar hablando sobre el feminismo dentro del cristianismo. ¿Será que combinan? ¿Será que no combinan? Y resulta que en los Olímpicos de Tokio surgió una controversia, Jorge, sobre lo que pueden usar o no las mujeres deportistas en las competencias. Sí, mira, es bastante complicado. Yo vi justamente cuando salió la noticia y me llamó mucho la atención. También yo suelo leer mucho los comentarios de las personas en los posts de Instagram o de Facebook para ver qué también piensa la gente respecto a este tipo de noticias. Y esto llama la atención porque sabes que generalmente las mujeres que practican deporte y practican la misma disciplina que el hombre, por ejemplo, el balonmano precisamente, en el caso de los hombres ellos usan un uniforme un poco más holgado. Mientras que la mujer, por alguna razón que yo desconozco, siempre su uniforme es mucho más corto, mucho más ajustado a su cuerpo. Y precisamente la Federación de Noruega de Balonmano reclamó esto e hizo una declaración en la que dijeron que juntos seguiríamos luchando para cambiar las reglas de la ropa, para que las jugadoras puedan jugar con la ropa con la que se sientan cómodas. Pero resulta que luego de que ellas hicieron este comentario y trataron de despertar una lucha en contra de este uniforme ajustado, que ellas no se sienten cómodas, dicen, pues la mala noticia es que recibieron o tuvieron la amenaza de recibir una multa de $1,764. Wow, la gente se preguntará, ajá, pero ¿cuál fue su delito? ¿Qué hizo de malo esta selección? Y resulta que el delito, entre comillas, fue haberse negado a usar la parte de abajo de un bikini cuando competían en los campeonatos europeos. Sin embargo, justo un día antes, a un paraatleta le dijeron que esa misma parte de su indumentaria era demasiado corta y reveladora. Fíjate el paralelismo acá. Sí, algo que no concuerdan una cosa con la otra. O es muy corta o es lo suficientemente corta. ¿Cómo así? O sea, ¿cuál es el parámetro aquí? Parece que hay una confusión en todo esto. Pues desafortunadamente la atención, evidentemente, entonces con todo este tema, giró en torno a lo que visten las mujeres atletas y precisamente las mujeres en general. Y esto no es nada nuevo en la sociedad. No, para nada. Fíjate que las jugadoras del equipo noruego de balonmano se quejaron de que los calzones que le dijeron que usaran en su última competencia eran demasiado restrictivos, sexualizados e incómodos, y por ello eligieron usar shorts durante el partido que disputaron con España por la medalla de bronce. Mira, ya la verdad es que yo no he tenido como hombre, evidentemente, la necesidad, porque no he estado obligado a jugar, a practicar algún deporte con una indumentaria que sea incómoda. O alguna indumentaria, hablo yo de vestimenta. Pero sí tal vez con algún calzado, algo que siempre tal vez algo te ha incomodado
a la hora de practicar algún deporte porque no es de tu talla. Por ejemplo, un zapato o causa mucha incomodidad poder practicar el deporte. Ahora, yo me pongo en los zapatos precisamente de estas jugadoras de la selección de Noruega de balonmano de playa y, oye, parecen tener razón, ¿no? Porque evidentemente si ellas se sienten incómodas, yo les doy la razón un poco, me inclino a darles la razón. Pero resulta que antes de que comenzara el campeonato, precisamente Noruega, tratando de solucionar todo esto, se acercó a la Federación Internacional de Balonmano y pidió permiso para que las mujeres pudieran usar pantalones cortos. Dijeron, oye, nuestras chicas, nuestras jugadoras quieren sentirse más cómodas y quieren usar no el bikini que generalmente usan en el deporte, pero un pantalón corto. La solicitud, escucha bien, no solamente fue rechazada, sino que se les recordó que las infracciones a las reglas eran punibles y cuando el equipo optó por pantalones cortos para el partido, recibió una multa por equivalente a $177 por jugadora. No, demasiado, demasiado. Y no solamente eso, sino que el justificativo de la multa era uso de ropa inadecuada. Y declaró la Federación Europea que Noruega había jugado con pantalones cortos, algo que no concuerda, abro comillas, con las regulaciones sobre el uniforme de atleta que figura en el reglamento de juego de balonmano de playa de la Federación Internacional de Balonmano. Incluso tenían hasta un justificativo. Qué tremendo. Ahora, evidentemente cuando salió esta noticia, evidentemente, ¿qué creen ustedes que pasó? ¿Llegó todo hasta allí? Pues no. Hubo reacciones de todo tipo respecto a la decisión que había tomado la Federación Europea de Balonmano. Algunos apoyando, algunos rechazando. Y yo creo que, como ustedes muy bien lo saben, las mujeres deportistas, y de hecho lo hablábamos hace algunos programas respecto a la tenista. ¿Recuerdas, Noriani, la tenista que tenía raíces haitianas? Afroamericanas y haitianas. Sí, afroamericanas haitianas. Pues Naomi ella... Osaka. Exactamente. Pues las mujeres deportistas generalmente han sido más criticadas y es algo que lamentablemente hemos visto en nuestra sociedad. Y a lo largo de los años han sido criticadas precisamente por la ropa que llevan puesta. Sí, mucha gente señaló que si los jugadores masculinos de balonmano de playa podían usar camisetas holgadas sin mangas y pantalones cortos que le llegaban hasta la parte superior de los muslos, ¿por qué las mujeres no podían usar algo similar? Y yo hasta le encuentro razón a esto. Así es, pero ¿sabes qué? El director de la Federación Noruega de Balonmano, él dijo lo siguiente: lo más importante es tener una vestimenta con la que los atletas se sientan cómodos. Así que con este comentario no solamente respaldó a las mujeres, sino que la federación acordó pagar la multa. O sea, en otras palabras, la Federación de Noruega se puso del lado de la selección de mujeres de Noruega y les dijo, bueno, yo les respaldo, es cierto, si ustedes se sienten más cómodas jugando de esa manera, entonces me parece bien. Y acordaron, entonces la misma federación no solamente apoyó verbalmente, sino que dijo, ok, nosotros vamos a pagar esa multa por ustedes. Sí, bueno, esto despertó opiniones también de distintas personas y el presidente de la Federación Noruega de Voleibol, él dijo en 2021 esto ni siquiera debería ser un problema. Incluso el ministro de Cultura y Deportes del país, él tuiteó, es completamente ridículo, se necesita un cambio de actitud en el machista y conservador mundo del deporte internacional. Sí, mira, incluso salió uno de muchos artistas, una artista cantante norteamericana que se llama Pink, y ella incluso se ofreció a pagar la multa. Ella dijo, bueno, si sigue el asunto así, no importa, que jueguen como ellas quieren y yo voy a pagar la multa. Y es que resulta que durante muchos años las jugadoras precisamente se han quejado sobre esta diferencia en los deportes de playa y han dicho que encuentran que el bikini es degradante y poco práctico. Mira, yo no podría jugar vamos a ponerlo en el lado de los hombres, que yo salga en interiores a jugar voleibol así en la playa. ¿Por qué no? Es bastante complicado, mira, lanzarme yo a la tierra y que de pronto se me baje el interior, quedar expuesto, no sería algo muy agradable de ver. No, fíjate que hasta tiene un toque gracioso, pero yo analizándolo porque incluso vi una fotografía de la selección antes de jugar
Es bastante incómodo, es como si las mujeres estuvieran jugando en ropa interior. Exacto. ¿Quién va a ir a jugar en ropa interior por más que estés en la playa, por más que el ambiente se dé? No es para nada cómodo. Y hablando de las dos caras de la moneda, ya vemos qué opinó esta selección, pero justo después había también un caso de otra deportista y ella decía, todo deporte necesita reglas, pero cuando tenemos un conjunto de reglas solo para mujeres, entonces tenemos un problema. Le decía la periodista deportiva Renata Mendonca a la BBC. Así es, mira, yo particularmente yo estoy de acuerdo con las reglas. O sea, me refiero a que si llámase el deporte que sea, yo estoy de acuerdo en que haya una armonía. O sea, me refiero a que si el uniforme es igual para X selección, la otra selección debería también regirse bajo la misma regla, digamos como para que no haya una ventaja sobre otro. Porque ciertamente un uniforme, la comodidad de un uniforme puede causar mayor ventaja sobre otro. Pero, precisamente un poco pensando en eso, una señora que es creadora de contenido digital y es una ex abogado llamada Tova Leigh, ella le dijo a la BBC lo siguiente. Esto, refiriéndose a lo que pasó con la selección de Noruega, es sexismo en su máxima expresión. Desafortunadamente, el sexismo en los deportes ocurre mucho y juega un factor importante porque tantas atletas brillantes abandonan su campo. Y es cierto, de pronto se han visto casos en los que precisamente las mujeres, al verse obligadas a usar ese tipo de indumentarias en las que no se sienten cómodas y sienten que hay como un ataque sexista hacia ellas prefieren en muchas ocasiones abandonar el deporte a seguir porque no hay en muchas ocasiones quien las respalde. Claro. Fíjate que hasta cierto punto yo lo veía exagerado, pero leyendo más adelante las opiniones de las mujeres, de esta chica Tova Leigh que acabas de mencionar, ella decía, el tema no son los pantalones cortos. El tema es que incluso en 2021 a las mujeres todavía se les dice lo que pueden o no pueden usar porque los cuerpos de las mujeres todavía son vistos como objetos en beneficio de los hombres, lo que le da a todos el derecho de comentar, exigir y opinar sobre ellos. Las mujeres en el deporte no son tomadas en serio, son tratadas como algo vistoso y no como las atletas profesionales que son. Agrega Leigh, quien a menudo ha escrito y comentado en las redes sociales sobre el escrutinio sexista que enfrentan los cuerpos de las mujeres a diario. Claro, aquí vemos un tema muy, muy particular, ¿no, Jenny? Porque yo puedo estar de acuerdo con el tema de su reclamo, del uso de un uniforme que es incómodo. Sin embargo, ahora comenzamos a ver en estos comentarios de Tova Leigh y tal vez de otros jugadores que no tenemos tal vez aquí a la mano, pero sí comienza a haber como una inclinación hacia el feminismo, podríamos decir. Bueno, resulta que Mendonca concuerda con este comentario de Leigh y ella dice lo siguiente. No hay una justificación razonable para el bikini. El deporte no cambiará de ninguna manera si a las mujeres se les permite jugar en pantalones cortos. En todo caso, se sentirán más cómodas, dijo. Tiene sentido. Sin embargo, como te digo, siempre van a haber dos posturas, porque por el otro lado también había otra jugadora del equipo británico, que es Olivia Bring, y ella decía que se quedó sin palabras cuando le dijeron que usara pantalones cortos más apropiados mientras competía en los campeonatos ingleses. El comentario provino de un funcionario quien dijo que sus shorts eran demasiado cortos y reveladores. Aquí tenemos un caso completamente contrario. Bueno, y Brin precisamente le dijo a la BBC lo siguiente: queremos estar lo más ligera posible cuando competimos, no tener que sentirnos pesadas, sentirnos cómodas, dijo. Y siguió con su comentario y dijo: las he usado por 9 años y nunca he tenido un problema. Sencillamente deberíamos usar lo que tenemos derecho a usar. Así es, la última frase que ella comentaba es: los cuerpos de las mujeres son tratados y vistos como el problema. Nuestros cuerpos son inapropiados o no lo suficientemente entretenidos. Bueno, de aquí se desarrolla también un sinfín de posturas. Por ahí nuestras amigas que están escuchando el tema, incluso nuestros amigos deben estar diciendo, no, pero tampoco el feminismo, o sí el feminismo, sí lo apoyo. Pero ¿qué sucede? Yo creo que lamentablemente en esta era se ha llevado el feminismo a otro nivel. Se ha perdido un poco el foco de lo que en sus inicios quería el feminismo rescatar, o quería defender, o querían las mujeres luchar por.
Y lamentablemente es por estas dos caras de la moneda. Siempre van a haber dos opiniones al respecto de una sola postura. A mí me llama un poco la atención cuando las mujeres feministas mencionan que están luchando para que podamos salir a la calle sin que nos secuestren, sin que nos violen, sin que nos vulneren, etc. Es un miedo y es una realidad inminente. No se puede negar y yo espero que Dios nos proteja en todo momento y que nos libre de estas situaciones. Pero ahora yo hago una pregunta. ¿No están acaso los hombres expuestos a los mismos riesgos? ¿Cuántos hombres no han sido secuestrados? ¿Cuántos hombres no han sido robados? A mí me robaron, Jorge. Yo no sé si tú sabías, hace unos años, cuando estaba en la universidad, y me robaron nada más y nada menos que 2 mujeres. Oh. Entonces ahí tú ves si estás justificando de manera correcta tu lucha o tu activismo por el feminismo, o si estás usando algunos casos a los que están expuestos tanto hombres como mujeres para defender una causa que está un poco camuflajeada, diría yo, de rabia, tal vez, de resentimiento o de algún otro motivo que, qué sé yo, puedan tener las mujeres que apoyan este feminismo tal vez un poco más radical que positivo. Sí, mira, yo creo que concordamos en que tal vez no vamos a tocar temas que son, vamos a decir que son, algunos podrían decir que son un poco paranoicos, un poco conspiracionales. Ya que no tenemos pruebas precisamente en la mano para hablar con bases sólidas respecto a muchos temas que en la sociedad actual se están viendo. Uno de esos temas precisamente es el feminismo, en el sentido, yo lo aclaro, en el sentido de que para muchos es evidente que tal vez el movimiento feminista del día de hoy, como tú lo dices, Norian, en muchas ocasiones se sale un poco de proporciones lógicas, un poco de proporciones del sentido sano del asunto. Y pareciera que hay otro tipo de intereses dentro de todo esto. Evidentemente no quiero andar en esto porque luego vamos a aparecer un programa conspiranoico y no es nuestra intención, sino hablar precisamente con base. Pero en ese sentido, precisamente surge en nuestra mente una pregunta muy particular, Norian, y que es, ¿será correcto o hay algún tipo de conexión? ¿Puede convivir el feminismo de hoy en día con el cristianismo? ¿Será esto posible? Bueno, interesante que digas el feminismo de hoy en día. Y a eso voy con lo que decía, que ahora hay un feminismo tóxico y no un feminismo positivo como lo había en sus orígenes, porque el origen del feminismo no fue más que defender derechos de las mujeres que tenían solamente los hombres en los siglos pasados, y que las mujeres querían que sencillamente se les respetara, se les tratara con igualdad. Pero cuando tú observas las manifestaciones de ahora, y digo siglo XXI, nosotros, bueno, no voy a decir nosotros, voy a decir yo. Yo observo tal vez como más rabia, resentimiento, un deseo de opacar la labor del hombre en el hogar tal vez, o de opacar el rol que cumple el hombre en la sociedad. Y no quiero hacer con estos comentarios que la gente diga, no, qué comentario tan machista, etcétera. No, para nada. Sino que tenemos que analizar y decir que el verdadero cristianismo bíblico debe ser equilibrado. Nosotros vivimos en un mundo polarizado por extremos completamente. O son machistas, o son feministas, o son racistas o antirracistas, activistas, contraactivistas, de izquierda o derecha. Y cuando nosotros nos vamos a uno de estos extremos, tenemos que preguntarnos, ¿combinan entonces con la cosmovisión cristiana? ¿Qué es efectivamente la postura que un cristiano debe tener ante estas situaciones? Bueno, es una pregunta que en el día de hoy vamos a responder en esto, aquello y lo otro en este momento, para dejarte allí con la incertidumbre y para que te quedes allí y para que te demos tiempo para compartir este link para que otros también puedan escuchar esta temática y ver qué dice la Biblia, qué orientaciones nos da la Biblia respecto a esto, el cristianismo y el feminismo. ¿Será que combinará todo eso? Luego de esta pausa musical lo vamos a saber. Salvación es hoy,
vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te Bien, seguimos con más de esto, aquello y lo otro por Radio Nuevo Tiempo Chile, por el YouTube de Nuevo Tiempo Chile y también por Spotify. Qué bueno, ya la verdad es que yo siempre había querido tener un espacio en Spotify y lo tengo, Noriani, quiero decirte antes, con mi ministerio. Aprovecho el momento para... Valga la cuña. Sí, valga la cuña, con el ministerio Éxodo. Búscanos en Spotify. Y también comparte, por supuesto, el link de este programa con tu amigo, con tu amiga, con tu primo, con tu prima, tu tío, tu abuelo, tu vecino, con todos. Estoy seguro que va a ser un tema de gran interés, que va a servir para educarnos todos juntos, porque es lo que el Señor desea que hagamos, poder crecer en su palabra, crecer en conocimiento. Y cuando vamos a la Biblia es indudable que vamos a aprender y aprender muchísimo y aprender precisamente sobre la pregunta que dejó Noriani hace un momento. ¿Será que el cristianismo y el feminismo pueden congeniar? ¿Será que combinan? Creo que podemos iniciar respondiendo esta pregunta, llevándonos a la idea de que como cristianos, como le decíamos hace algunos programas anteriores, como cristianos debemos ser seguidores ¿de quién? Pues de Jesús. Y la única causa relevante que debemos sostener es, escucha bien esto, la única causa que debemos sostener con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión, es la del Evangelio, que precisamente nos enseña a amar, a buscar oportunidades para todos por igual, que respeta, pero también celebra las diferencias. El Evangelio es tan poderoso que transforma vidas del pecado a santidad. Y por eso el Evangelio que nos lleva y lleva a otros a Jesús es lo que debemos defender y sostener por siempre. Así es, sabes que algunas personas que no estén tal vez empapadas de tanto de la actualidad podrían decir, bueno, pero es que el feminismo está de moda, podrían decir. Pero no, tiene su antepasado, por así decirlo. Cuando nosotros analizamos esto, el movimiento feminista tuvo su primera fase que se remonta al siglo XVIII, imagínate, en Francia. Tremendo. Y posteriormente hubo una segunda fase que inició en el siglo XIX y a principios del siglo XX que se desarrolló en Estados Unidos, Inglaterra e incluso se extendió a otras partes del mundo. Esta segunda fase está dividida en 3 olas, Jorge, y algunos autores hablan ya de una cuarta ola feminista que llega a nuestros días de diversas maneras. Mira, creo que ese es bueno, es interesante de cómo inició este movimiento feminista en el siglo XVIII en Francia, y queremos en este momento precisamente resaltar algunos puntos
que nos parecen interesantes a modo de resumen de precisamente los postulados feministas. Por ejemplo, quiero decirte que el movimiento feminista surge como una reacción social. Creemos evidentemente que fue un movimiento que en un inicio tenía una justa razón, y era precisamente por falta de derechos e igualdad de los niños y mujeres. Hasta ahí tú lo analizas y está bien. A mí me encantan las causas sociales positivas. Y la causa feminista se transforma en un movimiento social filosófico que sustenta en el pensamiento humanista y que como consecuencia la gran mayoría de sus manifestaciones sostiene la no existencia de Dios como premisa básica. Y yo te voy a respaldar un poco esto, y es porque hay un eslogan feminista del siglo XX que dice: sin Dios, sin marido, sin patrón. Bueno, ya ahí, ya como dice, como buen chileno, se fue al chancho el movimiento social. Sí, totalmente. Literal. Pero, ¿sabes que tomando prestada la base del pensamiento ideológico humanista, el feminismo entonces retoma la idea de lucha de clases y la transforma ahora en una lucha de géneros? Entonces, ahora están mujeres luchando contra hombres, las oprimidas buscando liberación de los opresores. Por eso, entonces, entre otras cosas, proclaman el fin del patriarcado, y esa es una frase que todos ustedes han escuchado. Mira, yo creo que la palabra patriarcado ha estado más de moda que la pandemia. Sí. Yo la he escuchado demasiado en estos últimos años, y es porque de verdad el feminismo ha estado en boga. Y esa es una de las frases que más usan, el fin del patriarcado y el comienzo del matriarcado. Fíjate que puede sonar hasta chistoso, pero son las frases que se usan y es lo que tal vez yo instaría a que investiguen, porque las personas a veces son muy amantes de los movimientos activistas sin investigar a fondo qué es lo que se está defendiendo o cuáles son sus orígenes, o en su defecto cuáles son las verdaderas motivaciones por las cuales las mujeres están haciendo estas marchas, o de dónde se remonta toda esta lucha, o efectivamente cuáles son las intenciones. Sí, así como tú lo estás diciendo, evidentemente podemos decir con total seguridad que se desvirtuó. En un principio, como tú lo dijiste, podíamos estar todos de acuerdo en que las mujeres tuviesen los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, con este asunto de acentuar una lucha de sexos, y sobre todo allí fue un error tremendo. No admitir o no creer en la existencia de Dios, ya con solamente eso podemos decir, sí, lo arruinaron, y podemos decir que como cristianismo no vemos posible que podamos abrazar el movimiento ideológico del feminismo. ¿Por qué? Bueno, te podemos decir también que tal vez porque en última instancia la gran mayoría de los movimientos feministas rechazan, como te acabo de decir, de plano la idea de la existencia de Dios, proclamando así un movimiento ateo. ¿Saben, Orienny, que si podemos ver algo interesante en las Sagradas Escrituras, y de hecho en el Génesis vemos que al hombre y a la mujer Dios los creó a su imagen y semejanza? Y cuando vemos esta historia y cuando vemos cuál fue el propósito de Dios, vemos que hay una igualdad. O sea, igualdad hablo yo en cuanto a igualdad de valor. El Señor le dio una tarea específica al hombre y una tarea especial también a la mujer. Distintas tareas, pero mismo valor a sus ojos. Y si algo podemos destacar acerca del movimiento feminista de nuestros días, es que de manera general busca la supremacía de la mujer sobre el hombre, no la igualdad precisamente. Así que en el fondo es un movimiento que busca salir de la opresión, lamentándolo mucho, oprimiendo a otros. Y a la luz de la Biblia, de acuerdo a lo que te acabo de decir, pues no es muy... No hace mucha consonancia precisamente. Sabes que hablando de la Biblia me hiciste recordar también que cuando se habla de la creación de Eva, se habla como ayuda idónea de Adán. Exacto. Porque Adán necesitaba algo que los animales no podían satisfacer. Recuerden que Eva fue creada una vez que ya fueron creados todos los animales, Adán los nombró. Y allí, como vio que aún necesitaba a alguien que le complementara, el Señor crea a la mujer. Y cuando tú analizas la idea del feminismo, busca la desconstrucción de la imagen de la mujer. ¿Por qué?
Porque si tú planteas una postura que dice, no, yo todo lo puedo sola, entonces, ¿qué concepto tienes de ayuda idónea? El Señor nos creó para estar en compañía, en comunión, para tener una persona al lado que nos complemente. Y la idea del feminismo es la mujer sola para todo, básicamente. No necesito a nadie que me esté ayudando, no necesito a nadie que me esté tal vez brindando un apoyo porque eso me hace menos mujer, por ejemplo. Porque he escuchado personas así. Sí, yo creo que pudiésemos en este momento tal vez hablar positivamente acerca de la independencia de una persona. Y me refiero a que creo que el Señor puede darle la capacidad a alguien para defenderse por sí misma, ¿no? Sin embargo, la postura de la que tú hablas, Noriegni, hace referencia a que no hace falta la existencia del hombre. A ese extremo precisamente es lo que llega al movimiento feminista. O sea, no es precisamente lo bonito de que yo puedo ser independiente. Sí, una persona puede ser independiente. De hecho, en la palabra de Dios podemos conseguir ejemplos de, por ejemplo, discípulos de Cristo que decidieron mantener su soltería para dedicarse enteramente al servicio de Dios. Y es algo valorable. Lo pudieron hacer. Sin embargo, lo que tú planteabas era precisamente eso. O sea, que el movimiento feminista lo que rechaza es la existencia del hombre. O sea, no hace falta el hombre en esta tierra. Solamente con la mujer se basta. Sí, lamentablemente el ideal feminismo es propio de un mundo anárquico. Un mundo que no tiene estructuras de ningún tipo y un mundo lamentablemente sin Dios. Pero yo quiero que hagamos una breve pausa, Jorge, antes de nuestro último bloque que será cortito, y aprovechando que tú estabas hablando del Ministerio Éxodo, ¿qué te parece si colocamos una alabanza de este ministerio tan hermoso que el Señor te ha permitido formar para que nuestros amigos los escuchen un poquitito y puedan apoyar este hermoso ministerio? Pero por supuesto que sí, me parece muy buena idea. Vamos a escuchar. Todos empezamos desde afuera, mirando al interior, así la gracia comenzó. Sediento estaba yo con hambre, sin nada que entregar, en terrible situación. Aún sin esperanza ya, el amor una puerta abrió, dijo ven a la mesa, los redimidos esperan por ti, es tu lugar junto al maestro, sé libre, acércate, ven a la mesa. Quienes fueron esclavos del pecado vil, no hay nadie inoportuno aquí. Deja tus cargas en la puerta, aquello que te condenó, deja que lo obre en tu favor. Solo ven a la mesa, los redimidos esperan por ti, es tu lugar junto al maestro, sé libre, acércate, ven a la mesa, ven a la mesa, al ladrón y a los que dudan, al valiente y al cobarde, prisionero y carcelero, a los jóvenes y ancianos, todos los que tienen hambre, todos los que tienen sed, todo lo último y primero, los que fallan y le han fallado, los que sueñan, los que sufren, los que aman, los que pierden.
aquel necesitado, todo aquel que escuche esta canción. Ven a la mesa, los redimidos esperan por ti. Es tu lugar junto al Maestro. Sé libre, acércate. Oh, sé libre, acércate. Ven a la mesa. Ven a la mesa. Sé libre, acércate, ven a la mesa. Hermoso, hermosa alabanza. Amén. Creo que valió la pena colocar esa alabanza allí. Los felicito de antemano, Jorge, también, y esperamos que el Señor siga bendiciendo ese ministerio hermoso como lo es Éxodo. Me encantó. Mira, que es un grupo únicamente de hombres, no porque no nos hagan falta las mujeres. Cuidado Pero allí sino- con el machismo, Jorge, por favor. Justamente. No es precisamente por eso, sino que de alguna forma, pues, los grupos masculinos son bastante conocidos y muy usados en nuestra iglesia. Y no sé, la verdad es que ahora que lo pienso, no sé por qué solamente somos hombres. Pero no es por una razón machista. No lo crean que es así. Bueno, Jorge, sabes que estamos ya en nuestro último bloque y estábamos resumiendo un poquito hablando sobre el feminismo, ¿por qué no combina con el cristianismo? Al inicio hacíamos la pregunta si efectivamente combinaba, pero ya viendo algunos aspectos, podemos ver a la luz de la Biblia que difiere un poco de lo que fue el plan original e incluso promueve en algunas de sus ideologías el ateísmo, lo cual es sumamente grave. Entonces, cuando nosotros seguimos analizando la Biblia, quisiéramos dejar un pensamiento del libro de Salmos que puede tal vez ayudarnos a definir algunos parámetros para analizar, ojo, no solamente el feminismo, sino cualquier tipo de ideología. Exacto. Y ese versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Así es, mira, es muy interesante, ¿no? Porque pareciera que aquel que comienza aseverando que no existe Dios, ya cuando llegó a ese punto, ya todo lo demás es como que deja de servir. O sea, como que las ramificaciones de sus pensamientos, de sus opiniones, van totalmente en contra de la palabra de Dios. O sea, como le dice el texto que tú acabas de leer, es como que no hay bien en todo eso. Como dice, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y esto es tremendo. Y el texto bíblico es, sin lugar a dudas, muy claro. ¿Y por qué es muy claro? Porque nos ha dejado a grandes luces que cualquier movimiento, ideología, tendencia que sea contrario a la existencia de Dios, a la Biblia y al plan de Dios para la moral humana, no puede ser abrazado y defendido por alguien que se dice precisamente seguidor de Jesús, ¿no, Ariadne? Claro que sí, lo que queremos decir es que no es el activismo feminista cristiano lo que va a resolver las cosas. Lo que va a marcar una diferencia es una actitud cristiana de diálogo, de respeto mutuo, estudio y aplicación de los principios de la palabra de Dios. Y te digo esto, Jorge, porque tal vez nosotros hemos dado una perspectiva, o tal vez algunas personas estén creyendo que yo no apoyo tal vez la igualdad de los derechos entre las mujeres y los hombres, y no es así. Yo quisiera dejar en claro que el hecho de que yo no sea feminista no quiere, o que no apoye la ideología feminista, no quiere decir que yo no lucho de alguna u otra manera para que las mujeres tengamos mismos derechos. Sabemos que la mujer desde tiempos antiquísimos, Jorge, ha sido denigrada, ha sido puesta a un lado, ha sido maltratada en muchos aspectos, ha sido usada como objeto sexual en más de una ocasión, y yo sé que es una realidad inminente, pero eso a mí no me da pie a yo apoyar un movimiento
en el que ni siquiera están reconociendo la supremacía de un Dios, sino que cambian por completo los roles que ya estaban establecidos desde el principio. Y fíjate que, así como lo decías, el respeto, el estudio, los principios de la palabra de Dios es lo que realmente debe prevalecer. Para que nosotros seamos una sociedad más justa en medio de un mundo de pecado, debemos amar y respetar a los demás como Jesús mismo nos hizo, recordando que nuestro ideal social no es utópico, pero sí es eterno. Así es, tú has dado muy al clavo precisamente con todos estos comentarios, Noriani, porque quiero tal vez destacar brevemente que en la actualidad en la que vivimos sí podemos ver circunstancias en la que la mujer aún a día de hoy sigue siendo denigrada, sigue siendo tratada de manera injusta, sigue siendo tratada de manera no igual al hombre. Y cuando existen esas situaciones, evidentemente, si hay la posibilidad de hacerte respetar de forma sana, o sea, me refiero yo a de posicionarte, de hacerte respetar, es totalmente válido porque el Señor te hizo igual a todos, te hizo igual al hombre. Pero apoyar este tipo de movimientos feministas que vemos al día de hoy, en donde hay un rechazo a la palabra de Dios, hay un rechazo al mismo Dios, entonces, como tú lo dijiste, Noriani, es saber que nuestro ideal, nuestro propósito, nuestro objetivo no es cambiar la sociedad de nuestro mundo, porque la Biblia enseña que no vamos a llegar a un punto de perfección. Por nuestra propia cuenta, el ser humano no puede hacerlo, no puede llegar a eso. O sea, la solución a este mundo, a todo lo que estamos viendo, a esa desigualdad de géneros que vemos en la actualidad, aún en nuestros días, la solución no está en los movimientos sociales. Está en la segunda venida de Cristo Jesús. Está en que el Señor venga por segunda vez y renueve todo lo que ha dañado el pecado en nuestro mundo. Amén, así es. Esa es la única solución. Eso es lo que nos enseña la Biblia. En eso yo creo. En eso estoy seguro que tú crees, Noriani. Claro que sí. Y hay muchas personas que creemos en eso. Y nosotros confiamos en que el Señor, cuando venga por segunda vez y restaure la tierra, entonces podremos vivir de acuerdo al propósito inicial que Él había creado, que es precisamente un mundo de armonía, un mundo de igualdad, un mundo en el que tú y yo valemos exactamente lo mismo y está representado en acciones en la sociedad, en acciones, no sé, me imagino laborales que irán a ver en ese momento en el que Jesús renueve todo, en que ya no existirán estas diferencias. Y a eso debemos apuntar, a eso debemos prepararnos. Y yo creo que va a ser precisamente un mundo perfecto, va a ser algo totalmente distinto a esto y ya no habrán estos movimientos sociales, porque ya no hará falta. Amén, claro que sí. No perdamos el foco, amigos. Esa es la invitación que yo les haría en esta tarde. Recuerden que a veces las ideologías nos hacen atravesar los límites de lo justo a lo irreverente. Así que cuando vayas a apoyar tal vez alguna ideología, alguna causa, entre comillas, o a ser activista de alguna causa, valga la redundancia, pregúntate si efectivamente es una buena acción social o simplemente es moda. Algún movimiento que esté de moda y por eso vas tras de la marea. Yo te recomiendo, amigo, que abras la Biblia, que leas, que ores mucho y que permitas que Dios tome acción sobre estos movimientos donde ya nosotros como ciudadanos o como hombres ya no podemos controlar. Así que el Señor les bendiga. Esperamos que hayan recibido con mucho agrado esta temática que preparamos para ustedes. Y bueno, Jorge, un gusto tratar un tema más contigo. Igual, Noriani, un gusto poder, a la luz de la palabra, poder aclarar otro tema. Gloria a Dios por eso. La invitación para ti, querido amigo y amigas, para que el próximo miércoles a la misma hora, por este mismo medio, podamos encontrarnos una vez más en esto, aquello y lo otro. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.